Hola, me presento. Mi nombre es Hernán. Les voy a contar lo que me pasó antes y después de casarme con Citlali. Cuando cumplí 16 años, conocí a Citlali, una jovencita que estudiaba la preparatoria, junto conmigo. Desde el primer día que la conocí, me gustó mucho. La anduve cortejando por un tiempo, hasta que por fin nos hicimos novios. Citlali y yo teníamos muchas cosas en común, y una de ellas era terminar una carrera universitaria. La familia de mi novia siempre me trató muy bien porque yo nunca tuve ningún vicio, y aunque yo estudiaba, también trabajaba para ayudar con los gastos de mis estudios. Siempre me gustó ser responsable, y eso les gustaba mucho a la familia de Citlali. Terminamos la preparatoria y yo me fui a estudiar arquitectura, mientras que Citlali empezó a estudiar derecho, los dos en diferentes universidades, pero eso no impedía que nos siguiéramos viendo y seguimos muy enamorados. Cuando terminamos nuestros estudios, Citlali y yo nos comprometimos, pero la boda no sería pronto, sino que primero trabajaríamos para tener un patrimonio entre los dos. Citlali empezó a trabajar en un despacho de un abogado conocido de ella, mientras que yo empecé a trabajar en una constructora. A los dos nos iba muy bien. Empezamos a juntar dinero para nuestra boda. Yo empecé a diseñar nuestra casa y poco a poco se fue construyendo. Cuando se terminó, la empezamos a amueblar entre los dos. Cuando por fin teníamos todo, nos casamos. Empezamos a vivir juntos, como tantas veces lo soñamos. Seguimos trabajando cada uno en lo suyo. Con el dinero que ganaba Citlali y yo, teníamos una vida donde no nos faltaba nada. Éramos felices, y más cuando tuvimos a nuestros hijos. Primero nació el niño, después de 2 años nació nuestra hija. Teníamos nuestra parejita, pero también implicaba responsabilidad, y Citlali no podía dejar de trabajar. Así que buscamos quien se hiciera cargo de nuestros hijos, pero todas las personas que trabajaron como niñeras cuidando a nuestros hijos no fueron muy buenas y se portaban mal con nuestros hijos. Los regañaban o no les daban su comida a sus horas. Cambiábamos de persona casi cada mes, pero Citlali tenía una prima. Cuando yo la conocí, era todavía una niña, pero ya en ese tiempo era toda una señorita. Su nombre, Alelí. Desde niña fue muy bonita. Sus ojos grandes y muy negros, su pelo rizado. Una niña hermosa. Alelí era huérfana de padre. Vivía con muchas carencias, siempre trabajando como empleada doméstica, junto con su mamá, para mantener a sus 3 hermanos más pequeños. Yo sabía algo de la vida de Alelí por mi esposa. Ella me contó todo lo que su prima y su tía sufrían. Así que yo pensé en Alelí para cuidar a nuestros hijos. Le dije a Citlali que su prima era la mejor candidata para cuidar de los niños, y así ayudaríamos a su tía y a su prima. Claro que pensábamos pagarle una cantidad justa. Citlali estuvo de acuerdo, y fuimos hasta donde vivía Alelí y su mamá. Nos quedaba lejos, pero no importaba. Yo no quería volver a dejar a los niños con otra gente ajena a nuestra familia. Alelí aceptó, recogió sus cosas y se fue con nosotros a nuestra casa. Ya era una jovencita de 17 años. Estaba muy contenta de vivir en nuestra casa. Los niños, desde un principio, se mostraron cariñosos con ella. Como que hubo química entre Alelí y ellos. Me sentí más tranquilo. Pensé que mis hijos estarían más cuidados con su tía Alelí y empecé a trabajar más tranquilo. Cuando llegaba a casa, Alelí nos tenía preparada la comida
y la casa muy limpia. Yo le preguntaba, ¿cómo te da tiempo de hacer todo esto? Y ella decía que ya estaba acostumbrada a los quehaceres. Citlali también estaba contenta con el trabajo de Alelí, porque no solo cuidaba muy bien a nuestros hijos, sino que también hacía los quehaceres de la casa. Pasaron los meses y todo estaba más que bien. Cuando Alelí cumplió 1 año de trabajar con nosotros, le dimos una buena cantidad de dinero extra. Por ser tan trabajadora y responsable, le dimos sus merecidas vacaciones. Cuando Alelí cumplió 18 años, le organizamos una pequeña fiesta. Festejamos su cumpleaños y la compra de una nueva casa, más grande de la que teníamos. Estábamos cumpliendo nuestras metas y muy pronto abriría mi propia constructora. Todo marchaba muy bien. Un día, Alelí pidió permiso de ausentarse por unos días. No nos opusimos porque aparte de ser una muy buena trabajadora, era familia. Se fue por unas semanas mientras nosotros contratamos a una niñera en lo que regresaba Alelí. Después de que llegó Alelí de nuevo a nuestra casa, todo volvió a la normalidad. Pasaron los meses y de pronto Citlali enfermó de algo muy raro, porque la llevé a los mejores hospitales y ningún doctor sabía lo que Citlali tenía. Mi esposa se fue consumiendo poco a poco. Los últimos días de su vida decía que veía muertos junto a ella. Todo eso para mí eran alucinaciones, pero en su rostro se veía el miedo, la angustia y esos dolores de los que se quejaba. Se veía tan diferente. De la mujer fuerte y luchadora no quedó nada. Era la piel pegada al hueso. Su familia, al igual que yo, estaban desesperados porque no pudimos hacer nada por ella. Murió, dejándome solo con mis niños. Nadie supo que era la enfermedad que llevó a Citlali a la muerte. Pero la vida tenía que continuar y seguir viviendo para mis hijos, que era lo único que me quedaba en la vida. Yo pensaba, lo bueno que tengo a Alelí, que es como una madre para mis hijos. Y así se siguió portando con mis hijos, tan cariñosa y responsable. Pasaron los meses y Alelí me consentía con las comidas que más me gustaban. Después de llegar del trabajo, me sentía reconfortado, porque la casa seguía igual, todo en su lugar, todo limpio. Lo único que me entristecía era la ausencia de Citlali, de no verla caminando por la sala, sin sus zapatillas, así, descalza, porque llegaba cansada de su trabajo. Pero no supe cómo, pero poco a poco ese sentimiento se fue, pero no supe cómo, y empezó en mí otro sentimiento hacia Alelí. La empecé a ver como lo que era, una mujer hermosa. Varias veces la sorprendí, mirándome de la misma forma que yo lo hacía, pero ninguno de los dos nos atrevíamos a decir algo. Creo que era por la memoria de Citlali. Pasaron unos meses más y me decidí a decirle que estaba enamorado de ella. Esperé a que los niños se durmieran para hablar con Alelí. Empecé a decirle que quería tener algo más con ella, que solo un simple trato de patrón. Alelí me contestó que ella ya sentía lo mismo por mí, y desde ese día ya no era mi empleada, ya era mi mujer. Las habladurías de la familia de Citlali empezaron, pero no nos importó. Al final, los únicos que teníamos derecho de lo que hiciéramos con nuestras vidas éramos nosotros. Después de vivir como pareja por un tiempo, decidimos casarnos. Me enamoré de esa mujer. Les puedo decir que nunca mi corazón había sentido tanto amor como el que sentía por Alelí.
No había comparación por lo que había sentido por mi primera esposa. Creí que lo que sentía por Citlali había sido amor, pero después de Alelí supe que no, aunque Citlali formó una parte importante de mi vida y en su momento la quise y su recuerdo siempre está en mi mente y corazón. Pasó el tiempo. Alelí se embarazó. Tuvimos a nuestra hija, una niña muy parecida a su mamá, bonita como ella. Decidimos llamarla Alelí, como su mamá. Después de 3 meses, mi hijo el mayor se enfermó de gravedad. Al igual que su mamá, lo traje de hospital en hospital y tampoco ningún doctor lo diagnosticó. Y poco después, mi niño se fue al lado de su madre, al cielo. Me quedé destrozado y con el corazón hecho pedazos. Alelí me consolaba con palabras de aliento y de amor, pero ese dolor estará en mi corazón para siempre. Y de igual manera, la vida tenía que seguir. Y seguí, no con la misma fuerza, para sacar adelante a las demás personitas que contaban conmigo. El tiempo no se detiene y seguimos viviendo la misma rutina de todos los días. Mi mamá iba de vez en cuando a visitarnos. Una tarde que llegué del trabajo, ahí en mi casa se encontraba mi mamá y me encontré con la sorpresa que mi niña, mi Valeria, lo único que me quedaba del matrimonio con Citlali, empezó enferma. Sentí mucho miedo. No quería perderla como perdí a mi niño. Mi mamá me empezó a decir que ya se le estaba haciendo muy extraño esas enfermedades repentinas y que ningún médico les daba un diagnóstico. Mi mamá se llevó a mi hija a su casa para atenderla. Alelí no quería que se la llevara. Decía que ella se iba a hacer cargo de mi hija. Pero mi madre no hizo caso de lo que decía Alelí y se llevó a mi hija. Yo estuve al pendiente de todo, pero mi mamá no me contaba todo lo que estaba pasando con Valeria, porque mi mamá tenía una sospecha, pero a mí no me lo contó. Sabía que yo no le iba a creer. Hizo todo sin decirme nada, pero cada que yo iba a casa de mi mamá para ver a mi hija, me daba gusto, porque cada día ella estaba mejor. Pero en casa de Alelí empezó enferma, con los mismos síntomas que mi fallecida esposa y de mi hijo también fallecido, y así también los síntomas de mi hija Valeria, que gracias a Dios y a mi mamá ya estaba mejor. Mi mamá un día llegó a mi casa a ver cómo seguía Alelí, la miró y me dijo, ¿sabes por qué Alelí está tan enferma? Y con los mismos síntomas de Citlali y de tus hijos. Yo la miré incrédulo de lo que me decía y me siguió diciendo, revisa el antiguo cuarto de Alelí, ahí encontrarás la respuesta a todo. Mi mamá me acompañó al cuarto, que en un tiempo era de Alelí, cuando ella trabajaba como niñera de mis hijos. Mi mamá nunca se había metido a ese cuarto y me dijo, en el closet hay una tabla cubriendo algo que te va a decir todo. Yo con las manos temblorosas empecé a quitar esa tabla, que no sabía que se encontraba ahí. Lo que descubrí, no lo podía creer. Eran cosas de brujería, fotos de Citlali y de mis hijos, muñecos hechos con ropa de ellos, escritos donde decretaban la muerte junto con las fechas, precisamente del día en que murió Citlali y mi hijo. Y ahí estaba la fecha de mi Valeria. También tenía una fecha de muerte. Pero gracias a mi mamá no ocurrió, porque ella no fue con doctores. Llevó a mi hija con un curandero, quien le dijo todo hasta donde se encontraban esas cosas. Yo no era creyente de la brujería,
Pero después de todo lo que pasó, ahora sí creo que existe. Pues, una vez que encontramos toda esa cochinada, mi mamá recogió todo para llevársela al curandero. Por mi parte, cuestioné a Lely, que ya se encontraba muy mal, porque se le regresó todo ese mal. Como pudo, contestó a mi pregunta, y mi pregunta fue, ¿por qué mataste a mi esposa y a mi hijo? ¿Por qué fuiste tan mala? Ella me contestó con palabras entrecortadas. Dijo, siempre odié a Citlali. No sabes cuánto la odiaba. Y cuando la miré tan feliz a tu lado, con un trabajo bien pagado y con todo en la vida, lo único que deseaba era verla muerta, con sus malditos chiquillos, y yo quedarme con todo lo que nunca tuve, un esposo y dinero. Tú tenías que ser solo para mí y para nuestros hijos, pero tenía que meterse tu madre. La maldigo por toda la eternidad. Los odio y no me arrepiento de nada de lo que hice. Me dolió en el alma sus palabras. No tuve el valor de dejarla sola y esperé hasta que Aleli muriera. Le di sepultura como debería de ser, aunque para mí ya era un demonio convertido en mujer. Estuve con ella hasta el final. En mi vida tengo mis 2 hijas, una de una mujer que hombro con hombro construyó nuestro patrimonio y la otra de una mujer que quiso todo sin hacer nada. Hay momentos en que me he puesto a pensar si mi hija Lely llegará a tener el mismo corazón de su madre.